nuestro, que eres nuestra ayuda, Señor. Tú estás aquí. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no expresarnos con nuestros labios que eres bueno? Te damos la adoración, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Hoy cantamos a ti, Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí está, sanando mi corazón. Tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Sé que estás sobrando. Sé que estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagrosos, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Solo tú tienes poder. Declárala una vez más. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Bendiciones, mis hermanos, amigos. Dios me lo bendiga a todos en esta hermosa y bendecida mañana. Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo, por esta nueva oportunidad, por esta plataforma como lo es el Facebook y YouTube, porque también nuestras prédicas están siendo subidas a mi canal de YouTube, Ministerio Javier Suárez. A través de ella también usted puede ser bendecido, bendecida, y puede también conectar a otro para que sea bendecido con una palabra poderosa, una palabra de poder. Hoy en este día quiero invitarlos que vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 39. Antes de leer la palabra, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo, que se conectan con nosotros cada domingo en este tiempo glorioso. Le bendigo, le amo en el amor del Señor, y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes en cualquier país del mundo que se encuentre, y también en cualquier rincón de nuestro país y de nuestra ciudad aquí en Valera, Venezuela. Lucas capítulo 8, versículo 39 dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y él se fue, y publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Estamos hablando de la historia, la parábola del el endemoniado de Gadara. Este hombre que estaba viviendo en los sepulcros y que además de eso había quedado completamente desnudo. Habían tantos demonios, había tanta perturbación en este hombre que los demonios se habían aprovechado de él, y aún hasta lo habían dejado como Dios lo había traído a este mundo. La gente de la ciudad de Gadara
trataban de ayudarlo poniéndole grillos, cadenas. Tal vez este hombre se había convertido en un problema para la sociedad, en un problema psicológico, tal vez era violento, no sé cuál era la causa principal de este hombre, pero la Biblia dice que a él lo ataban con grillos y cadenas, pero era tanta la fuerza diabólica, satánica, que operaba en él, que nada lo podía detener. Jesús está del otro lado del lago, del otro lado de aquel lago, y dice la Biblia que el Señor invitó a los discípulos a ir al otro lado. Él sabía a dónde iba, él sabía a quién iba a liberar, el trabajo que estaba por hacer, la obra que estaba por manifestar en este hombre. ¿Dónde iba a ir Jesús? A un lugar llamado Gadara, a un sepulcro. No iba a ir a la mejor hacienda, a la mejor casa de Gadara, al empresario, al millonario, al profesional. No, él iba a ir a los sepulcros donde este hombre había hecho su morada, su guarida, su habitación. Era en medio del cementerio, ahí estaba él. Pero Jesús, que sabía todo y conocía la condición de este hombre, dice que él llegó a Gadara, y cuando nada más Jesús puso sus pies en Gadara, los demonios comenzaron a temblar, los demonios comenzaron a hablar entre sí y miraron a Jesús y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros, hijo de David, hijo del Dios Altísimo? Si nos vas a sacar, mándanos a que nos vayamos a los cerdos. Mire la autoridad que tiene el Señor, mire el trabajo que hace el Señor con este hombre que nadie había podido hacer. Mire, desde que comenzó esta pandemia, esta cuarentena, desde el que el mundo fue declarado en crisis por causa del coronavirus, todo, incluyendo la iglesia, tuvo que parar sus actividades. Todos tuvimos que meternos dentro de nuestras casas, todos tuvimos que dejar algunos sus empresas, sus negocios, otros dejaron de pastorear a la gente los días domingos, los días de servicio, porque la orden mundial fue que teníamos que cuidarnos de la pandemia. Hoy día mucha gente que anhela, desea que los templos sean reabiertos, y estamos orando por eso, y estamos creyendo que pronto va a haber buena noticia de que vamos a poder congregarnos nuevamente con toda libertad, así como lo están haciendo en otros países, como en nuestro vecino país Colombia, que ya tienen la libertad y ya tienen el aval del gobierno para poder congregarse y poder predicar. Nosotros aquí en Venezuela por ahora no nos han permitido, pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho nosotros? Hacer de la iglesia como la del libro de los Hechos, volver a la iglesia a su origen. Jesús, nunca usted va a ver en la Biblia que el Señor estaba metido dentro de la sinagoga, dentro de los templos. Cuando él iba, era a enseñar, era a entrenar, a capacitar, pero su mayor tiempo en su ministerio, en esos 3 años y medio, su templo, sus auditorios eran las calles, eran los cementerios, era el lugar donde estaban los enfermos. En más de una ocasión mandó a parar féretros, gente que venía a enterrar a sus muertos, y el Señor oraba por ellos y ellos se levantaban. Una niña que estaba muerta en una casa, el Señor llegó con autoridad y le dijo: Talita cum, mi niña, a ti te digo, levántate. Ese era su auditorio, ese era su púlpito, ese era su altar. Yo sé que nosotros deseamos volver a nuestro auditorio, pero qué mejor manera, qué mejor forma y objetividad de nosotros poder predicar la palabra, sino en las casas. Mire este testimonio, mire esta historia tan impactante como el endemoniado de Gadara. Este hombre quiso seguir al Señor. La gente de Gadara quedó tan impresionada, pero también quedaron tan llenos de miedo que ellos le pidieron al Señor que se fuera de Gadara, que los abandonara, porque estaban asombrados, porque tenían miedo, porque lo que los apacentaban los cerdos fueron y contaron lo que había sucedido, cómo había acontecido, y ellos se llenaron de temor y le dijeron al Señor que abandonara su ciudad,
ciudad, el Señor montándose en la barca, este hombre que había sido liberado, que había sido sanado, que ya no estaba desnudo y que estaba en su juicio cabal, se va donde está el Señor agradecido por su milagro, agradecido por su liberación, y le pide al Señor que lo deje acompañarlo, que él quería irse con él. El Señor llega y le dice en el versículo 38: vuélvete a tu casa. ¿Qué le dijo el Señor? Vuélvete a tu casa. No lo mandó a los templos, no lo mandó a la sinagoga, le dijo: vuélvete a tu casa. Y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer como iglesia a nivel mundial, es volver a las casas, es comenzar a predicar nuevamente el evangelio en las casas. Porque si nosotros miramos en el libro de los Hechos, donde se dio el avivamiento, en una casa, en un tercer piso, donde fue predicada la palabra en su mayoría de tiempo, en las casas. En el libro de los Hechos capítulo 10 habla de Cornelio, que tuvo una visión y mandó a llamar a Pedro, donde le predicó Pedro a este hombre, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, donde en su casa, en la casa de Cornelio, él invitó a sus amigos, él invitó a su familia, él comenzó a hacer una invitación formal, porque Pedro venía a predicar en su casa. Y yo creo que cuando el Señor le dice a este hombre: vuélvete a tu casa, es que antes de él dar la buena noticia, antes de él compartir el testimonio con otro, él tenía que compartir el testimonio con su familia. Él tenía una casa que había perdido, él tenía una familia que había perdido, él tenía tal vez hijos, tal vez tenía hermanos, tal vez tenía primos que necesitaban escuchar la palabra. A mí me llama la atención porque Gadara le pide al Señor que se vaya. El Señor pudo haberse llevado al endemoniado de Gadara, pero el Señor le dijo: a mí me echaron, a mí no me van a escuchar, pero a ti sí te van a escuchar, porque van a ver el milagro. Ve y cuéntale a tu casa. ¿Qué hizo este hombre? Fue a su casa, predicó la palabra, enseñó la palabra, pero la Biblia me enseña que este hombre se convirtió en un predicador, en un anunciador de buena noticia. Él llevó la milla extra, no solamente fue a su casa, sino se fue a 10 ciudades diferentes que habían en Gadara, en Decápolis. Allá fue a predicar la palabra, allá fue a anunciar el evangelio. Toda esa gente conocía quién era este hombre, y tal vez todos estaban asombrados porque este hombre había sido liberado, porque este hombre estaba en su juicio cabal. Ya este hombre no estaba perturbado por demonios. Cuando Jesús le preguntó a los demonios: ¿cómo te llamas?, ellos dijeron legión, porque eran muchos, cerca de 2000 demonios habían en este hombre, y tal vez era la cantidad de cerdos que había en aquel momento que se mandaron por un precipicio. Eso lo hizo Dios con este hombre, y lo mandó a su casa. Por eso la iglesia, nosotros como ministerio, nosotros como pastores, como evangelistas, como predicadores de la palabra, tenemos que entender el concepto de la casa, el concepto de la visión original de la iglesia original. Tenemos que salir y tomar las calles, tenemos que salir y tomar las casas, comenzar a abrir células, abrir casa de paz. No sé cómo le llaman en su iglesia, en su denominación o la visión con la que usted trabaja, pero yo creo que llegó la hora de abrir las casas para predicar la palabra. Si llevamos el arca del pacto a las casas, si llevamos el mensaje de vida, el mensaje de salvación, la gente va a ser cambiada, la gente va a ser transformada. Lo que Dios hizo en este hombre fue algo inusual, fue la llave que Dios usó para que Gadara se abriera para la predicación del evangelio. No hubo una ciudad, no hubo una región, no hubo un lugar de que este hombre no fuera a predicar la palabra, a contar. La Biblia dice que este hombre se convirtió en un anunciador de un milagro, en un testimonio tan impactante. Pero él no fue a los templos, él fue a las calles. Llegó la hora de que la iglesia, ya estuvimos en casa, ya cumplimos un periodo con la cuarentena, ya cumplimos un periodo que nos metieron y nos guardaron, pero llegó la hora de salir.
Llegó la hora porque este hombre no se quedó en su casa. Él se fue a 10 ciudades diferentes. Tú tienes que salir y predicar la palabra. Tenemos que llevar el arca de la presencia del Señor en todo lugar. Que Él se nos abra. Porque tal vez a un pastor le va a costar. Pero si Dios ha hecho algo contigo, a ti te van a escuchar. La gente que conoció quién tú eras, la gente que conoció tu testimonio, que conoció tu pasado y ahora ha visto cómo Dios te ha cambiado, cómo el Señor te ha transformado. Entonces es más fácil para que el evangelio llegue a esa persona, porque el que no cree por la palabra creerá por los milagros. Eso fue lo que sucedió con el Señor. La estrategia del Señor para Gadara era aquel endemoniado, aquel hombre que lo había desahuciado la psicología, la psiquiatría había desahuciado a este hombre, la gente había desahuciado a este hombre. Pero cuando la gente lo aparta y ya lo da por loco, por algo que no tenía compón, llega Jesús. Llega el Señor. Yo recuerdo hace 22, 23 años cuando el Señor llegó a mi vida, cuando la gente me había desahuciado, cuando la familia, el hombre me había desahuciado. Llegó el Señor a mis 27 años y entró a mi corazón, y desde ese momento mi vida cambió, mi vida fue transformada. Hubo un milagro y la gente que me conocía, porque yo habitaba en medio del sepulcro y tal vez yo no dormía en un cementerio, tal vez yo no dormía en un sepulcro, pero tenía un sepulcro espiritual, tenía un cementerio espiritual, tenía cosas espirituales que me ataban. ¿Sabe una cosa? Y después que el Señor me libertó, el Señor me sanó, ahora el Señor comenzó a enviarme a mí, a mi Gadara. El Señor me envió a gente que estaba igual o en peores condiciones que la que yo me encontraba. Por eso que hay un Gadara que está esperando por ti. Hay gente endemoniada, gente enferma que está esperando por ti, que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, que está esperando que la iglesia salga del escondite, que la iglesia salga de las cuatro paredes, que la iglesia dé a conocer el gran poder de Dios, el gran poder del Señor. Porque el Señor en el libro de Mateo capítulo 9 y en el capítulo 10 dice que el Señor envió a un grupo de 70, los envió de 2 en 2, y no los envió a una sinagoga, no los envió a un templo, los envió por los caminos, los envió por la calle. En Juan capítulo 11, cuando vemos la historia de aquella mesa que fue servida, aquellas personas que fueron invitadas y que cuando todo estaba listo, ellos se excusaron y dijeron que no iban porque se habían casado, porque habían comprado hacienda, porque estaban tan ocupados. El Señor dijo: la mesa está lista, está servida. ¿Qué dijo el Señor? Vaya por la plaza, vaya por las calles, vaya por las avenidas y que se llene mi casa, porque Dios tiene una mesa preparada. Hay un lugar para los perdidos, hay un lugar para los enfermos, hay milagros, hay sanidades. Dios te va a usar a ti. Dios me quiere usar a mí, pero tal vez esa gente no vaya a nuestro templo, no vaya a nuestro auditorio. Pero si ellos no van, nosotros iremos a ellos. Si ellos no quieren ir, nosotros vamos a ir a ellos. Si la gente de Gadara sacó a Jesús, Jesús se metió en las casas de ellos por medio del testimonio de este hombre, porque este hombre testificaba que había sido Jesús, testificaba: el que ustedes sacaron, el que ustedes echaron de Gadara, Él fue que me sanó, Él fue que me liberó, Él fue que me libertó. Cuán importante un testimonio, cuán importante un testimonio de poder transformador, glorioso. Por eso Dios nos está llamando en este tiempo a volver a las casas, pero también nos llama a salir de las casas, a volver, tocar, pero también hay que salir y tocar otras puertas, tocar otras casas. Porque el evangelio está listo. La mies es mucha, los obreros son pocos. Pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya los campos están listos para la siega.
Le dijo el Señor a los discípulos después de haber ganado a la mujer samaritana. El Señor le dijo: ustedes dicen, Juan 4:35, ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega. Y yo le digo: levantar la mirada, levantar los ojos, porque ya los campos están listos para la siega. Ellos hablaban de una cosecha natural, ellos hablaban de una cosecha de frutos naturales, pero Dios estaba hablando de una cosecha de alma. El Señor estaba hablando de un avivamiento. El Señor estaba hablando de un despertar, porque así como Gadara conoció al Señor, los de Samaria también conocieron a Dios por medio de una mujer que había sido liberada de una vida pecaminosa, de un pasado feo, de un pasado negro. Pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, su vida cambió. Ella dejó su cántaro y se fue por toda Samaria a predicar, a testificar. Y los de Samaria, que vieron lo que era esta mujer y vieron que ella no estaba amargada y que no era depresiva y que estaba alegre, ellos quisieron lo que ella tenía y fueron donde estaba Jesús. Y luego se encontraron con aquella mujer y le dijeron: ya no creemos solamente por tu testimonio, nosotros también hemos sido bendecidos. Por eso que yo creo que otros van a ser bendecidos por medio de tu testimonio. Hay un mensaje en tu boca, cerca de ti está la palabra. Hay una asignación en nosotros, hay una asignación en la iglesia de este tiempo, de salir por las calles, de ir donde están los perdidos. Nosotros como iglesia, como ministerio, hemos tomado la decisión, hemos tomado la determinación de convertir las calles de nuestra ciudad en nuestro auditorio, en nuestro templo. Hemos decidido los domingos, en lugar de estar escondidos en un lugar, en un templo, hemos decidido que el techo de la iglesia sea el cielo. Que la iglesia no tenga ningún tipo de límite. Que la iglesia no tenga ningún tipo de prejuicio. Que salgamos el día domingo pasado. Fue la primerita vez que lo hicimos. 6 personas se entregaron. 6 almas entregaron su vida al Señor. No porque alguien los invitó, sino porque vieron el servicio, escucharon una alabanza, escucharon a un predicador y decidieron salir. Una vecina que se entregó al Señor dijo: yo pensaba que era una emisora, yo pensaba que era la radio que estaba prendida con tanto volumen, pero cuando me asomé lo vi a ustedes, yo dije: yo voy porque tengo una necesidad. Ella entregó su vida al Señor, ella fue tocada, ella confesó al Señor como su Señor y Salvador. Eso es lo que Dios hace cuando entendemos el diseño original de la iglesia. Cuando entendemos que Dios, el diseño de Dios para nosotros no es que estemos escondidos y que estemos guardados. El diseño de Dios es que nosotros salgamos donde está la necesidad. Unos discípulos de Juan le dijeron al Señor: déjanos que te sigamos. Y el Señor le dijo: yo no tengo ni siquiera dónde rescotar mi cabeza. No era que él no tenía dónde dormir, sino que él no tenía ni siquiera tiempo para descansar. Su descanso era ver los enfermos sanados, los endemoniados liberados. Su descanso era ver esas mujeres golpeadas por la vida ser libres de una vida pecaminosa. Su descanso era ver un endemoniado ser libre, a un muerto levantarse, una herida ser sana, una familia ser restaurada, un pueblo que conozca la palabra del Señor. Ese era el descanso del Señor. Ese era su oficio, ese era su ministerio. A pesar de que a él lo seguían las multitudes, su intimidad era con un equipo de 12 hombres, al cual llamó apóstoles, al cual subía con ellos a los montes y les predicaba y les enseñaba. Pero no estaban dentro de un templo, eran las montañas, era el Monte Carmelo, eran los lugares altos, las montañas donde él se iba con su equipo y ahí estaba con ellos. Y cuando fue a celebrar la Pascua, cuando fue a celebrar la última cena que llama, no lo hizo en un templo, lo hizo en una casa, lo hizo en un hogar. Entró en la casa de Simón curtidor, entró en la casa de Simón fariseo,
Entró en la casa de aquel hombre pequeño llamado Bartimeo, cuando le dijo: Bartimeo, desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Las casas hay que llevar el mensaje de vida, hay que predicar el mensaje de salvación en las casas. Así como este hombre de Gadara se convirtió en un evangelista, en un líder en potencia, quiera Dios que tú te conviertas en un líder de célula en potencia, en un líder evangelista. Así como hoy veía en 2 de Crónicas 12 a Sadoc, un hombre joven excepcional, venía de una de las tribus. Cuando yo leo Sadoc, primera vez que escucho ese nombre, Sadoc viene de una de las tribus, hombre joven y excepcional. Y yo decía: ¿quién fue un Sadoc? Un Sadoc fue Caleb, que cuando tenía 85 años, Josué le dijo: ahí está Hebrón, ese es tu monte, esa es tu montaña, ese es tu territorio. Voy a enviar soldados para que desalojen a los inquilinos. Y dijo Caleb: no, porque la misma fuerza que tenía hace 40 años, cuando el Señor me llamó para estar al lado de Moisés, son la misma fuerza que hoy tengo. Él era un Sadoc. Dios está llamando a los Sadoc en este tiempo. Dios está llamando a la gente joven, no joven en edad, joven en espíritu, y también jóvenes en edad, pero también jóvenes con edad alta, pero que saben que tienen un espíritu joven, que tienen un espíritu luchador, un espíritu para pelear, un espíritu para guerrear, un espíritu para desalojar al enemigo de los territorios. Por eso las calles no son del diablo. Las calles están llenas de hombres perversos, de drogadictos, de homosexuales, de alcohólicos. Pero ¿sabes qué? Ellos están endemoniados. Pero las calles sufrirán un avivamiento y sufrirán un despertar glorioso de los últimos tiempos. Estoy preparado para ver lo que Dios hará en mi ciudad, lo que el Señor hará en mi país, en Latinoamérica. Estoy preparado para ver un avivamiento y un despertar, pero no soy de los que me quedo en la barrera mirando al toro, sino que yo me bajo y voy a tomar el toro por los cachos. La vida como se ponga, la voy a vivir. No me voy a quedar siendo un espectador, voy a ser un provocador de un avivamiento y de un despertar. Mis ojos han de verlo, mis hijos han de verlo, mis nietos han de verlo, así como lo dijo Juan Weile, así como lo dijo Charles Spurgeon, así como hombres como Catherine Kuhlman, así como hombres que fueron usados por el Señor para traer un despertar y grandes avivamientos. Dios lo hará con nosotros, Dios lo hará contigo, Dios lo hará conmigo. Solamente tenemos que estar dispuestos. Solamente tenemos que ser agradecidos como este hombre que le dijo al Señor: quiero ir contigo. Y el Señor le dijo: vuélvete a tu casa. Vuélvete a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Que el Señor le dijo: vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Mire lo que dice: así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que el Señor había hecho por él. Proclamó, predicó, anunció, declaró, confesó, se convirtió en un instrumento útil en la mano de Dios para este tiempo de pandemia, para este tiempo de convulsión espiritual a nivel mundial. Y aquí en nuestro país, Dios está requiriendo de esos Sadoc. Dios está requiriendo de esos hombres y de esas mujeres que estén dispuestos, de esa iglesia que esté dispuesta. Padre, yo te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, por esta oportunidad, Señor. Gracias por enseñarme tu palabra. Gracias porque tu palabra me enseña, tu palabra me edifica, tu palabra, Señor, me capacita. Gracias, Señor, porque has puesto en mí ese peso de gloria
esa pasión, Señor, por predicar tu palabra, por anunciar tu palabra. Gracias por liberarme de mi sepulcro, de mi cementerio en el que me encontraba. Gracias por liberarme de las drogas, de los vicios, del alcohol y de las calles. Gracias, Señor, porque ahora me has convertido en un predicador, en un proclamador de tu verdad y de tu justicia. Gracias, Señor, porque así como este hombre que se fue por todo el pueblo y por toda la ciudad de Gadara y de Decápolis, Señor, Dios mío, así hazlo con nosotros, Señor. Dios mío, de ir a las casas y llevar el evangelio. Así, Señor, como el avivamiento, Señor, el primer avivamiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en una casa, en un aposento alto, se dio el primer y gran avivamiento. Señor, fue en una casa. Dios mío, yo sé que las casas que tú abres y que las personas permiten que tu palabra sea predicada, serán usadas y serán bendecidas como fue bendecida la casa de Obed-Edom, Señor, cuando decidió llevar el arca de la presencia a su casa. Y en 3 meses tu bendición fue tan grande en Obed-Edom y en su casa que llegó a oídos de David. Señor, llegará a oídos de aquellos que no han querido nada con el arca y con tu palabra y con tu presencia. Señor, que cuando tú llegues a una casa tú lo cambias. Tú lo transformas, Señor. Por eso, Señor, que este mensaje que hoy está siendo escuchado en una casa, yo te pido, Señor, que tú bendigas cada hogar, que tú bendigas cada familia, que tú bendigas cada necesitado. Aquel que está enfermo, sánale, Dios. Aquel que está herido, Dios mío, cúrale las heridas, Señor. Abraza al que está desconsolado, Señor. Liberta al que está oprimido, Señor. Así como el endemoniado de Gadara fue libre de aquel demonio, Señor, yo declaro, confieso y profetizo tu palabra, que hoy, Señor, este pueblo quedará libre de todo demonio, de todo tormento y de toda enfermedad. Declaro, Señor, tu preciosa sangre en medio de ellos. Dios, lo bendigo, Señor, y toma cada líder, toma cada persona, toma cada hombre y cada mujer que ha experimentado un milagro y conviértelo en un anunciador, en un proclamador de tu palabra. Dios, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada uno de los que me han escuchado, los que estuvieron conectados, Señor, durante este tiempo de transmisión, Señor, en Facebook. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, todo lo que tienen, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Si así lo fue, le voy a pedir que me regale un me gusta, que haga un comentario, comparte este video y que vaya a mi canal de YouTube, Ministerio Javier Suárez, y pueda suscribirse, darle la campanita para que le lleguen las notificaciones y disfrute de cada palabra, de cada mensaje que Dios ha puesto en mis labios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde a todos. Bye, bendiciones.